Saludos amigos y hermanos, por la gracia de Dios nos encontramos nueva vez en su programa Más cerca estoy. Como nos dice el salmista, cercano está Jehová a los que le invocan de veras. Por eso en este tiempo, independientemente de la incertidumbre que viva la humanidad, el Señor también se acerca a cada uno de nosotros y nos dice, más cerca estoy de ti, hijo mío. No hay razón por qué temer. Hoy estaremos estudiando un tema sumamente interesante, es el tema sobre el cristianismo y el islam. Veremos lo importante de este movimiento, lo importante en conexión con la misión que se debe cumplir en esta parte final de la historia y qué papel a lo largo de toda la Biblia incluso ha estado cumpliendo parte de los antecedentes de este movimiento religioso que hoy en día, como veremos, es prácticamente un cuarto de la población mundial. Así que el estudio será sumamente interesante a la luz de la Escritura y a la luz también de la realidad que nos ha tocado vivir en ese sentido. Así que prepárese para estudiar este tema del cristianismo y el islam. Ahora, les invito a orar en este momento. Dios eterno, Padre de bondad y misericordia, te alabamos y glorificamos en esta hora por tu bondad y por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, continuar con el estudio de las Sagradas Escrituras y ver nuestra responsabilidad con el entorno que nos rodea, especialmente en el cumplimiento de la misión. Rogamos, Señor, que tú puedas asistir a cada persona y cada condición que hemos mencionado en el listado que hoy hemos elaborado para la oración. Visita, Señor, a esas personas de manera directa y personal a través de tus santos ángeles. Y te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu le fortalezca en su ser interior en esta hora. También te pido, Señor, por las personas que están en diferentes situaciones como las ya mencionadas, que tú puedas ser quien le dé paz a quienes están viviendo con algún tipo de temor, ansiedad, depresión, que tú puedas, Señor, suplir en todo su ser para que puedan sentir la fortaleza que viene del cielo, que tú puedas, Señor, dirigir su vida y llevarle a un pleno cumplimiento de sus planes y propósitos. También te pido por aquellos que tienen alguna condición orgánica en deterioro, producto de algún tipo de enfermedad como el cáncer, que también, Señor, le asistas, que le des un toque sanador. Y aun aquellos que están padeciendo del COVID-19, aun estando en condiciones críticas en la unidad de cuidados intensivos, que allí tu Santo Espíritu también y tus santos ángeles realicen una obra poderosa y la fe de aquellos amigos y familiares que claman por ellos pueda ser grandemente recompensada. Te pido, Señor, que nos guíes al estudiar tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias nueva vez, amigos y hermanos, por permanecer allí para el estudio de la palabra de Dios. Hoy con el importantísimo tema sobre el cristianismo y el islam. El cristianismo y el islam. Cuando hablamos acerca del islam, estamos hablando de un movimiento religioso muy importante en el mundo. Estamos hablando del segundo grupo religioso más numeroso del planeta Tierra en la actualidad. Estamos hablando además que el mundo musulmán cuenta con más de 1.700 millones de adherentes o seguidores que equivalen a un 24% de la población mundial. Estamos hablando prácticamente de un cuarto de la población total que tiene la humanidad hoy en día es seguidor o son seguidores del Islam. Además, los musulmanes son la mayoría de la población en por lo menos 50 países alrededor del mundo. Esto indica por qué los números pues son tan importantes en la estadística que habla sobre los musulmanes alrededor del mundo. Queremos definir algunos términos para que a lo largo del estudio de esta hora tengamos una plena comprensión al referirnos a ello. Primeramente, lo que tiene que ver con Islam. El Islam es la religión fundada por Muhammad o Mahoma, como le conocemos en el término castellanizado del nombre del fundador de esta religión, Mahoma.
o Muhammad, como le llaman ya en el mundo anglosajón. Y fue fundada esta religión del Islam en el siglo VII de la era cristiana. Y esta religión pretende ser la última revelación de Dios a la humanidad, así se consideran. Los musulmanes es el término con el que se conoce a las personas creyentes en la religión del Islam. El Corán, otro término que queremos también definir de entrada, el Corán es el nombre del libro considerado como sagrado por los musulmanes, el Corán. La Sunna es otro término. La Sunna es la tradición oral de la vida y los hechos de Mahoma. La tradición simplemente oral de la vida y también de los hechos de Mahoma, la Sunna. Y la Hadís es la tradición escrita de la vida y los hechos de Mahoma. En tanto que el término sura, S-O-R-A, sura, se refiere a los capítulos del Corán. Cuando se va a citar no se dice capítulo, sino en la sura. Sura son los capítulos en que se subdivide el Corán, y aya o aleya es la división de las suras, equivalente a lo que serían los versículos en la Biblia. Así que sura, capítulos, aleya o aya, lo que son los versículos dentro del Corán. Cuando rastreamos el origen del pueblo musulmán y de los árabes en sentido general, aunque no estamos hablando de lo mismo, cuando hablamos de árabes y musulmanes, sin embargo, la religión predominante en el mundo árabe es justamente el Islam. Por eso tiende a confundirse una cosa con la otra. Pero podremos rastrear el origen de ambos en la antigüedad, en la vida especialmente de Abraham. Abraham, uno de los hijos de Abraham, es el progenitor del mundo árabe, donde entonces en el siglo VII ya de la era cristiana, muchos siglos después, pues aparece la religión del Islam o los musulmanes en la persona de Mahoma. ¿Cuál de los hijos de Abraham? Ismael, específicamente Ismael. Con relación a Ismael, la Biblia registra lo siguiente para ver el fundamento y el origen de este pueblo que tiene tan grande incidencia en el mundo actual y lo ha tenido también en la historia del cristianismo. En Génesis capítulo 16, versículo 10, Génesis 16, 10 dice: entonces el ángel del Señor le dijo a Agar, quien era la sierva de Abraham y de Sara, y que fue con quien tuvo, por orden y permiso de Sara, fue con quien Abraham tuvo a Ismael, este primer hijo. Y entonces el ángel del Señor le dice a Agar: yo multiplicaré tu descendencia para que no se pueda calcular en multitud, una inmensa multitud. Así que desde la Biblia se profetizó que este pueblo, el pueblo árabe, sería un pueblo muy numeroso, y se ha cumplido también. Como podemos ver en la actualidad, el número de estos pueblos que actualmente superan los 100 millones. Los árabes son más de 100 millones. Ahorita dimos un número, hace un instante dimos un número de más de 1.700 millones de musulmanes. Pero árabes son más de 100 millones en el mundo. Eso nos dice que ya hay más musulmanes fuera del mundo árabe que los que hay dentro de los pueblos árabes. Interesante ese dato, que podamos nosotros compararlo. Así que cuando Agar huía y cuando fue despedida también en otra ocasión por Sara, su ama, pues recibió la visita del ángel de Jehová, que le hizo esta promesa, que le habló de que sería un pueblo numeroso. Aquí no le está hablando acerca de una promesa espiritual, es bueno que destaquemos. Está hablando con relación a su descendencia, que en el tiempo bíblico era también algo sumamente importante. ¿Y quién no quiere tener descendencia? Así que la promesa que se le estaba haciendo aquí inicialmente era esta. Muchos de estos pueblos, incluyendo los primeros ismaelitas, guardaban cierto temor a Jehová y guardaban cierta conexión con el pueblo de Dios, hasta que se distanciaron en el aspecto espiritual, como podremos ver en la Biblia. Luego en el versículo 11 de Génesis 16 dice que el ángel de Jehová también le dijo a Agar: he aquí que has concebido
y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. De esta manera el Señor le consoló cuando estaba huyendo de casa de sus amos. En el versículo 12 dice, con relación a Ismael y a su descendencia, dice, y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Está hablando de que habría algún tipo de rivalidad constante con estos descendientes de Ismael y quedará en la presencia de todos sus hermanos, dice. Y es increíble cómo esta profecía de alguna manera se cumple en forma bien dramática en la vida de los pueblos árabes y su interacción con el resto de las naciones en el mundo. Tuvo una gran incidencia en momentos particulares, puntuales de la historia de Israel. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel regresaba de la cautividad babilónica e intentaban restaurar a Jerusalén, los muros, en tiempos de Nehemías. Mira lo que dice Nehemías capítulo 2 en el versículo 19. Dice, pero cuando lo oyeron Sanbalat Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, nota en esa coalición donde aparece ahora la presencia del pueblo árabe, hicieron escarnio de nosotros, dice Nehemías, hablando acerca del pueblo de Dios que estaba buscando restaurar Jerusalén, reparar los muros, hicieron escarnio de ellos. Y dice, y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? La intención de ellos era desanimarlo en la reconstrucción de Jerusalén, de sus muros y del culto que finalmente se le rendiría a Jehová allí en Jerusalén. Así que aquí vemos cómo aparece en la historia el pueblo árabe siendo representado especialmente por Gesén, que era uno de los que se oponía a que el pueblo regresara y fuera habitado. Luego en Isaías capítulo 13 versículo 20 podemos leer lo siguiente. Y claro, Isaías se escribió antes de lo que estábamos mirando que hizo Nehemías, pero en el orden bíblico, en la Biblia, encontramos luego a Isaías, quien presenta en el capítulo 13 versículo 20 lo siguiente. Dice, nunca más será habitada, hablando acerca de Babilonia, parte de la maldición o parte de lo que sería la consecuencia inevitable del juicio que caería sobre Babilonia. Dice, nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, no la habitarán más, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada. No, nota cómo, describiendo lo que ocurriría con Babilonia, las ruinas de Babilonia todavía están próximo a Bagdad, la capital de Irak en el cercano oriente, y el Señor hizo esta predicción, nunca más será habitada como realmente es. Hablando acerca de ese pueblo que durante buen tiempo se mantuvo errante, como lo fueron incluso los pueblos beduinos que habitaron todo ese cercano oriente a principios del siglo XX hasta que por ayuda de los Estados Unidos de Norteamérica se comenzaron a encontrar y a explotar los pozos de petróleo, y eso cambió la vida para siempre del mundo árabe como lo conocemos hasta el día de hoy, y llegar a repuntes de riquezas como se exhiben en la mayor parte de los pueblos árabes, incluyendo a Dubái, que es uno de esos pueblos, uno de esos emiratos árabes que al día de hoy exhiben su riqueza en una forma especial. En Jeremías también se hace mención del pueblo árabe. Jeremías capítulo 3 versículo 2 dice, alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido, reprendiendo Dios al pueblo. Junto a los caminos te sentabas para ellos, como el árabe en el desierto, como el árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Una mención indirecta que aparece a uno de los pueblos árabes, uno de los primeros pueblos árabes, es en el libro de Job. En el libro de Job, cuando se menciona a los sabeos, como usted puede ver en la historia, era un pueblo árabe, de los más primitivos de los pueblos árabes. Y dice en Job capítulo 1, versículos 14 y 15, que fue uno de esos pueblos que vino y atacó, provocando también en algún momento parte de la ruina en lo que fue la riqueza de Job. Dice Job 1, 14 y 15, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban paciendo los bueyes,
estaban paciendo los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos, este pueblo árabe que estamos describiendo, acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a filo de espada a los criados y también a los que estaban con ellos. Solamente escapé yo para traerte la noticia. Note cómo entonces no solo se presenta a Ismael, quien es el progenitor del pueblo árabe, donde en algún momento se inicia lo que es la religión del Islam, sino que también se presenta en varios puntos estratégicos de la Biblia la presencia de estos pueblos árabes. Alrededor de unos 2000 años atrás, el Señor Jesús ordenó hacer discípulos a todas las naciones. Y cuando habló de hacer discípulos a todas las naciones, se estaba incluyendo aún aquellos pueblos que tuvieran otro tipo de creencias, otro tipo de religión, de cultura. Y por eso nosotros, cuando abordamos este tema, lo hacemos con un aspecto misionológico, entendiendo que hay una misión que cumplir con esos pueblos, y de hecho con pueblos como estos que antiguamente, ancestralmente, son prácticamente hermanos con Israel, que fue el pueblo de Dios en la antigüedad y que tienen una historia común durante tanto tiempo y un tronco común también en la persona de Abraham. Por eso es importante que pensemos en la evangelización de estos pueblos, y conocerlo nos dará una ventaja claramente para poder alcanzarlos para salvación cuando se trata de los musulmanes, de aquellos que practican el Islam en el mundo, que va más allá de los árabes, como podemos ver, donde la mayoría se encuentra fuera del territorio incluso. El Islam, esa religión de los musulmanes, surgió exactamente en el año 632 y actualmente, como hemos visto, es la segunda religión en números. El Islam es una de esas religiones predominantes en esa área geográfica ubicada entre los grados 10 y 40, conocidos como la ventana 1040. O sea, son parte de los pueblos que representan un gran desafío para el Evangelio completar su misión. Cristo dijo en Mateo 24:14 que será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Este Evangelio eterno, cuando se presenta en Apocalipsis 14:6, dice que se proclama a gran voz y que llegará a cada nación, tribu, lengua y pueblo, o sea, cada rincón. Y la ventana 1040, como hemos mencionado, representa un gran desafío, y uno de esos desafíos es la presencia de esta religión, que no solo es la segunda numéricamente en el mundo, sino que es la principal y que agrupa casi todos los pueblos que se encuentran allí en la ventana 1040, pueblos musulmanes, algunos de ellos que tienen impedimento total de lo que es la entrada del Evangelio y de los misioneros a su territorio. Así que, como la mayor parte de los musulmanes, como hemos visto, están incluso fuera del mundo árabe, las estrategias que podemos obtener de la palabra para alcanzar a esos grupos de personas son sumamente importantes. No solo Mahoma pues funda esta religión en el siglo VII de la era cristiana, sino que en su desarrollo el mundo musulmán jugó un papel importantísimo hasta en la profecía, que ya es tema para otro día, ver el Islam en la profecía, pero sabemos que incluso en la profecía las 7 trompetas juegan un papel importantísimo, lo que tienen que ver con el Islam y el mundo musulmán. Ahora, este Mahoma, cuando funda esta religión allá en el 632 de nuestra era, no se convirtió inmediatamente en una religión influyente. De hecho, no fue aceptada inmediatamente, porque durante ese tiempo los pueblos árabes, que eran grupos mayormente que vivían nómadas de un lugar para el otro, mayormente en todo el territorio que se conoce como el Cercano Oriente, tenían diferencias culturales entre unos y otros grupos, pero casi todos eran idólatras. Adoraban imágenes, adoraban muchos dioses, y ahora la religión fundada por Mahoma promovía pues el no servicio a los ídolos, no adorar esos dioses o ídolos que ellos tenían, y por eso al principio encontró algo de resistencia. Sin embargo, luego, como la religión sirvió
como un factor gregario, un factor para unificar a esos pueblos y hacer frente a las amenazas que entonces enfrentaban allí en el cercano oriente. La religión encontró un motivo para difundirse, esparcirse en forma amplia entre sus pueblos. Y su personaje que le dio origen, como hemos mencionado, a Mahoma o Muhammad, como le llaman en el mundo de anglosajón, recibió, según él dijo, revelaciones de Alá, que es el nombre con el que se refieren a Dios. Alá no hace específicamente referencia a otro Dios, sino que es la palabra, el apelativo con el que se refieren a Dios los árabes, el mundo musulmán básicamente. Sigue cuando nosotros vamos a ver también que ellos le dan su importancia a la Biblia, y es la conexión mediante la cual se le puede dar a conocer el Evangelio eterno. Como vamos a ver, es uno de los puentes que existen. Y entonces, cuando ellos se refieren, por ejemplo, al Dios del Antiguo Testamento, cuando se refieren al Dios de la Biblia, se refieren a Alá, porque repito, es el término, el apelativo para Dios, no refiriéndose a otro Dios en cuanto al nombre se refiere. Es bueno que entendamos eso, para nunca hablar con un musulmán y decirle, ¿tú crees en Dios o en Alá? No podremos decirle así, porque para ello estamos haciendo una repetición de la misma palabra, solo que en dos idiomas distintos, el castellano y el árabe. Y según Mahoma, las revelaciones que él recibió, las recibió por medio del ángel Gabriel. Así que incluso está mencionando un ángel que menciona la Biblia. Y claro, ya lo que tiene que ver con la autenticidad de eso, no vamos a explorarlo ahora. Sabemos que no estamos hablando de una rama del cristianismo, ni de una manifestación que Dios tuvo en algún momento de la historia con un pueblo, nada de eso, pero queremos dar estos detalles interesantes con relación a lo que tiene que ver con la creencia del Islam. Y por eso hay una declaración del historiador islámico, un historiador islámico llamado Al-Masudi, quien declara que Alá fue quien creó los cielos y la tierra, pero que cuando creó la primera luz se la dio a Mahoma. Eso significa que en el mundo musulmán ellos creen no solo que Mahoma fundó la religión en el año 632 de nuestra era, sino que creen que él es preexistente y como tal entonces va a ocupar en la mentalidad de ellos el papel que realmente juega Cristo dentro del plan de salvación, que no solo vino en su misión redentora cuando se encarnó hace casi 2000 años, sino que él es preexistente. Y como dice el profeta Miqueas en el capítulo 5, versículo 2, sus salidas son desde los días de la eternidad. Note lo que dice este historiador islámico con relación a Alá y Mahoma. Dice, tú eres mi escogido y confiable de todas mis luces, así como la guía. Es por ti que voy a crear la tierra y los cielos, daré la recompensa y el castigo, le daré existencia al jardín y el fuego. Note, mediante esta declaración entonces están dándole una dimensión mucho mayor al fundador del Islam, a Mahoma, como si fuera realmente preexistente en lo que tuvo que ver con su presencia aquí en la tierra. Después de la muerte de Mahoma, algunos de sus seguidores empezaron a recopilar los dichos que había dado quien ellos consideraban como profeta, Mahoma. Y ese código que llegó a conformar lo que se conoce como el Corán hoy en día fue ordenado mayormente por un califa llamado Uthman. Uthman, el califa, según registra la historia, fue quien ordenó hacer un inventario y reunir todos los escritos que se atribuían a Mahoma, que lo había recibido, según se creía, por revelación, y llegó a conformar entonces el texto que hoy se tiene como el Corán. Fue así como se dio origen en el año 665 a la conformación de este libro, que llegaría a ser considerado como un libro sagrado, especialmente por el Islam. El Corán, para conocer un detalle con relación a lo que es ese libro en sí, para aquellos que no lo conocen, el Corán tiene unas 114 suras o capítulos, 114 suras o capítulos y 6.236 ayas o aleyas,
que son los versículos que le componen. Así que allí en el Corán es donde se encuentra lo que el Islam tiene como doctrina y práctica, y que sirve para el estudio que ellos se realizan prácticamente a diario. Y claro, cuando nosotros entramos en contacto con algún musulmán, con alguien que tiene la creencia islámica, como ocurre y como debe ocurrir siempre, debemos verlo como un candidato al reino de los cielos, un candidato para salvación. Y en el contacto que tenemos con algún musulmán, en algún momento ellos nos van a abordar sobre nuestras creencias. ¿Qué creemos? Y será importantísimo ese primer contacto, porque de ese primer contacto, de esas primeras inquietudes que no se expresen, que no se externen, va a ocurrir que o queden abiertos a un estudio posterior que le podamos presentar de la escritura, o que se cierren definitivamente algún tipo de diálogo interreligioso con nosotros. Así que por eso vamos a ver las creencias principales que ellos tienen y qué incidencia puede tener esto para tener un lazo de alcance con relación al mundo musulmán, aquellos que tienen como creencia el Islam, sumamente importante. Primero, el Islam es la última, para ellos, la última revelación que ha dado Dios al mundo. Y el Corán dice que Mahoma es justamente el último profeta y el definitivo que sería utilizado. Segundo, tanto para ellos, para los musulmanes, tanto los judíos como los cristianos tuvieron la oportunidad de cumplir con la misión que Dios le había encomendado, de ser la religión que Dios utilizara para alumbrar el mundo, pero que ambos fracasaron. Y por ello entonces tuvo que surgir el Islam. Es parte de la creencia que ellos tienen. En tercer lugar, para los musulmanes, el Islam es la religión que todo ser humano en la tierra tiene que seguir, porque es superior a todas. Es perfecta y es la única que prevalecerá sobre las demás. Con ese concepto en mente, usted puede entender por qué los grupos que son radicales, que de paso tenemos que decir, el mundo musulmán no es poblado por personas extremistas, terroristas, como mayormente se ha catalogado en gran parte del mundo occidental, que consideran que hablar de musulmán, que hablar del Islam, es hablar de un terrorista. Y nada más lejos de la verdad. Hay grupos terroristas dentro de lo que es el mundo musulmán, grupos extremistas, pero todas las religiones del mundo, prácticamente todas las religiones, tienen grupos extremistas, todas. Y eso debe estar bien claro en nuestra mente para comprender que hablar de un musulmán no es hablar de un terrorista. Pero cuando hablamos acerca de ese concepto de que es la religión que debe prevalecer sobre las demás, que es perfecta y que todo el mundo tiene que aceptarla, ahí entendemos por qué los grupos radicales tienden a querer utilizar la fuerza y a querer utilizar armas incluso para imponer lo que son sus creencias en el mundo que ellos consideran que es el mundo infiel. Todos los que no forman parte del Islam, ellos lo consideran como infieles. Sumamente importante entender eso para comprender el pensamiento del musulmán. En cuarto lugar, para los musulmanes, los cristianos, que ellos lo ven todo en un mismo saco, para ellos no hay diferencia de denominaciones dentro del cristianismo. Para ellos solo son los cristianos. Y los cristianos para ellos son idólatras, son bebedores de alcohol, son politeístas, adoradores de imágenes y santos. Y por eso se le llama infieles, porque no están acorde a la verdad, y finalmente hay una condena que pesa sobre ellos. El concepto que tienen los musulmanes del mundo cristiano, aquellos que no conocen las interioridades del mundo cristiano, es la experiencia triste y amarga que tuvieron durante la Edad Media. El mundo árabe, gran parte del mundo musulmán, eran los que ocupaban los territorios en el cercano oriente, Palestina, esos lugares a los que se dirigieron las cruzadas. Y las cruzadas eran dictaminadas y dirigidas mayormente del mundo romano, de la iglesia romana. Y la idea que ellos tienen de los cristianos es esa, la de aquellos que le hicieron guerra, que querían sacarlo a la fuerza de esos lugares en Palestina,
con el pretexto de que eran santos lugares y que debían desalojarlo a toda costa. Así que la experiencia que históricamente han tenido los musulmanes con los cristianos ha sido una experiencia negativa, amarga. Por eso, al acercarnos a ellos, no podemos culparlos de estar predispuestos o bloqueados con relación a los cristianos. Aún dentro del mundo musulmán hay diferentes sectas. Las más numerosas son los chiíes o los chiitas y los sunitas. Los sunitas y los chiitas. Para que tenga una idea de que hay también subdivisiones dentro del mundo musulmán. Pero cuando hablamos de musulmán del Islam, hablamos así en forma general. De la misma manera, cuando ellos piensan en el cristianismo, ven un todo. Al no estudiar de cerca esto, a menos que lo conozcan a través de usted, porque no se bloqueen cuando tengan el primer tipo de acercamiento. Así que esto es sumamente importante. En el mundo musulmán, para que entienda también el pensamiento que hay en la mente de esas personas, que son personas que también deben ser alcanzadas, son buenas personas en su mayoría, gente que quieren hacer la voluntad de Dios, sencillamente a veces lo hacen por sendas extraviadas, porque han nacido en ese mundo, en ese entorno, es lo que han recibido como educación religiosa, pero son buenas personas y muy devotas a su religión. Aquellos del mundo musulmán que logran recibir la luz de la verdad y aceptan la verdad de Cristo, son las personas más consagradas en su religión. De paso, en el mundo musulmán, le decía, para comprender también el pensamiento de ellos, las mujeres, cuando hay varios hermanos y hermanas en una familia y le toca heredar, las mujeres solo heredan la mitad de lo que heredan sus hermanos varones. O sea, los hermanos varones heredan el doble que sus hermanas. Sin embargo, esa mitad que hereda de la porción la mujer en el mundo árabe, el mundo musulmán, no tiene que usarla absolutamente para nada, si no quiere. ¿Por qué? Primeramente, porque si enviuda o se divorcia, el hermano más cercano a ella tiene que mantenerle, tiene que proveerle de todo lo que ella necesita. Así que noten cómo una cosa se equipara con la otra. Solo recibe la mitad de la herencia, pero si de repente se ve sin esposo porque enviuda o porque se divorcia, pues es sostenida prácticamente todo lo que necesita. Le mantiene su hermano más cercano. Eso en un sentido. Pero escuche también, el hombre cuando se casan en el mundo musulmán, el hombre tiene la responsabilidad de proveer todo lo que la mujer tenga. Y si la mujer tiene alguna vocación y trabaja, ya sea como maestra o en algún otro tipo de trabajo, lo que la mujer recibe o devenga como salario, la mujer puede guardarlo y usarlo a discreción porque no tiene que usarlo en el sostenimiento de la casa. El varón tiene que hacerse cargo de todo. Esto hace que cuando hereda solo se le dé la mitad de la porción que le correspondería porque tampoco tiene que usarla dentro de su hogar, sino que le queda como una porción para usarla como ella quisiera. En el Islam también, en el mundo musulmán, el hombre puede llegar a tener hasta 4 esposas juntas, simultáneas, hasta 4. Usted va a encontrar que eso no es tan común en el mundo de hoy. Donde más se dan estos casos de matrimonios múltiples es en los pueblos musulmanes del África, del continente africano. Allí es donde más se da. Y vamos a ver ahora por qué, aunque se le permite, de acuerdo a la ley del Islam, tener hasta 4 esposas simultáneas, por qué no es tan común que practiquen los matrimonios múltiples, con la excepción de lo que ocurre, repito, en el mundo musulmán africano, que es donde se ven muchos matrimonios múltiples. ¿Por qué los demás, aunque tienen permiso, no lo ejercen? La razón es la siguiente, y es que aunque puede tener 4 esposas de manera simultánea, al casarse con las 4, tiene que dar el mismo trato a cada una de sus esposas. Me explico. Si le compra un carro a una de ellas, tiene que comprarle un carro a cada una de las 4 esposas. Si le compra una casa a nombre de una, tiene que comprarle una casa a nombre de cada una de las otras. Ahora usted entenderá por qué, aunque en el Islam le permite al hombre musulmán tener hasta 4 esposas legalmente,
por qué no es tan común, excepto en los países musulmanes del África se da esta situación. Además, un aspecto sumamente importante es el siguiente: aunque el hombre musulmán puede llegar a tener hasta 4 esposas, si tiene una relación fuera del matrimonio, o sea, fuera de esas 4 esposas, la penalidad es la muerte. Atención, y alguien diría, bueno, con razón, porque si le permiten tener hasta 4 y aún así se atreve a tener una relación fuera de ese matrimonio o de esos matrimonios, pero entonces la penalidad, la pena de muerte, se la imponen por una de 2 vías: o por la confesión, la autoconfesión, que realmente indica que sí, que lo hizo, o por 4 testigos que debe haber. No se le condena a no ser que lo autoconfiese o que aparezcan por lo menos 4 testigos. Así que esto es parte de lo que se da en el mundo musulmán, en el Islam, y que las leyes pues prevén, protegen o dan cierta cobertura a este tipo de prácticas. A través de los musulmanes, o sea, a través de los ojos de un musulmán, los cristianos frecuentemente son vistos de manera despectiva. Y esto no solo por la razón que le he mencionado, que es la principal, la experiencia que tuvieron en la época medieval históricamente los musulmanes con los cristianos, donde el único cristianismo que ellos conocieron, porque el cristianismo verdadero era perseguido, estuvo, como dice la Biblia, en el desierto. Así que solamente prácticamente conocieron lo que era la iglesia romana, esa experiencia negativa, esa experiencia oscura de lo que es el cristianismo, y por eso los cristianos normalmente no son bien vistos por el mundo musulmán, son considerados como infieles en la mayoría de los casos, además de que como Estados Unidos, de aquí desde Occidente, fue quien estuvo a la vanguardia transculturizando a esos pueblos árabes a través especialmente de las industrias, de las fábricas que se montaron cuando se descubrieron a principios del siglo XX los pozos de petróleo, la riqueza que tienen ese subsuelo. Pues esa cultura fue cambiando en gran medida lo que fue la cultura musulmana. La cultura musulmana es una cultura muy conservadora en la forma de vestir, en la forma de actuar, en lo que tiene que ver también con el cuidado de la salud. No beben alcohol normalmente, no usan nada que tenga que ver con sustancias que ellos entiendan que vaya a afectar. Entonces llega la cultura norteamericana, cultura que se ha exportado al mundo entero, por cierto, pero cuando llega a ellos y ellos comienzan a ver que de una vestimenta muy conservadora que usaban ellos y sus mujeres, de repente ven cómo van estos de Occidente y que inmediatamente desde allá jóvenes y los demás querían utilizar y han comenzado a usar esa forma, lo ven como quienes han corrompido a esos pueblos que ellos consideraban que eran pues sanos, que eran conservadores, y toda esta idea, porque cuando ellos ven Estados Unidos, así como una persona cuando oye hablar de un árabe, se imagina un musulmán, aunque no todos los árabes son musulmanes, de la misma manera cuando ellos ven a alguna persona de Occidente, aunque no sea cristiano, lo asimilan como si fuera realmente un cristiano, y esas prácticas pues la ven de esa manera. Para ponerle un caso, y como comentaba uno de estos días, uno de nuestros colegas que vivió, por ejemplo, en el mundo musulmán, vivió en Egipto, especialmente el pastor Aneuri Vargas, como él cuenta que cuando alguien en Egipto quiere, por ejemplo, tomar alcohol, no lo encuentra en una tienda musulmana, en una tienda de musulmanes, pero ¿sabe a qué tienda va? Va a la tienda de un cristiano. Y en la tienda del cristiano le venden el alcohol. Entonces la idea que ellos tienen allá sobre los cristianos, porque es la idea que han recibido de lo que son mayoría en el mundo cristiano, que han rebajado la religión, han vulgarizado lo que tiene que ver con el cristianismo y han dado una mala imagen de lo que es el verdadero creyente en Cristo con relación a eso. De paso, hay una diferencia marcada que tenemos con los musulmanes que también queremos destacarla. Primero, nosotros entendemos claramente que la Biblia es la única y la más alta fuente de autoridad en materia de creencias para toda la humanidad. La Biblia y solo la Biblia. Segundo, creemos que Dios revela sus secretos a sus siervos los profetas, como dice la Biblia.
revela su secreto a sus siervos los profetas. Y eso, de alguna manera, los profetas pues recibieron esa revelación por medio de lo que Dios quiso hacerle a ellos. En tercer lugar, también nosotros entendemos, bíblicamente hablando, que cualquiera que pretenda ser profeta, como lo pretendió ser Mahoma, debe ser examinado a la ley y al testimonio. Si no dijere conforme a eso, es porque definitivamente no les ha amanecido, como dice Isaías capítulo 8, en el versículo 20. En cuarto lugar, que nosotros creemos que el mensaje que tiene el pueblo de Dios para esta parte final de la historia es el último mensaje de amonestación que Dios le dirige a una humanidad culpable, y es un mensaje que debe ser realmente recibido, aceptado y practicado. En la mente del musulmán solo hay un grupo de verdaderos creyentes en el mundo, que es lo que se conoce como la Umma. Así ellos le llaman. Cuando piensan en todos los creyentes musulmanes alrededor del mundo, le llaman la Umma, que fuera del Islam todos realmente son infieles, todos los que han despreciado el mensaje de Dios y que todos están sirviendo a otros dioses. Además, los musulmanes, ya hemos dicho, no hacen distinción entre un tipo de cristiano y otro tipo de cristiano. Eso es una desventaja cuando nos acercamos a ellos para presentarle lo que tiene que ver con la verdad. Ellos creen que todos los cristianos son iguales, es decir, que todos creen en muchos dioses, dentro de los cuales uno de esos dioses es María, y que todos la adoran. Ellos tienen ese concepto con relación a todos los cristianos, que todos beben alcohol, que todos viven en libertinaje, que todos tienen relaciones antes del matrimonio, en fin. Ahora, ¿cómo acercarnos a ellos? ¿Cómo encontrar los puntos que son puente para alcanzar a los musulmanes? Número uno, debemos conversar con los musulmanes acerca de la diferencia que existe entre los grupos cristianos, como una forma de ayudarle a comprender su visión de lo que hay realmente en la cristiandad, mostrándole claramente la diferencia entre el catolicismo, el protestantismo y lo que es incluso hasta el adventismo. ¿Por qué? Lo vamos a ver por qué. Eso puede hacer claramente un puente en la mente de ellos para aceptar unas verdades que son cardinales en la palabra de Dios. De eso entonces se nos posibilitará presentarle algunas creencias que tenemos en común con los musulmanes, prácticas que son comunes con el Islam, y eso se lo podemos presentar con un estudio posterior de la Biblia a ellos. Por ejemplo, los musulmanes creen que la mayoría de los principios que se practican en el mundo cristiano es porque salen de la Biblia. Y como ellos se imaginan que prácticas como la adoración a María, como la adoración de imágenes e ídolos, entre otras creencias, como ellos creen que eso está en la Biblia, ellos dicen que los cristianos cambiaron la Biblia. Escuche, esa es la creencia que ellos tienen, que los cristianos creyeron la Biblia, que el Antiguo Testamento no tiene problema, el Nuevo tampoco tiene problema, pero que los cristianos los cambiaron. Y entonces cuando usted le explica, mira, no es que los cambiaron, no se ha cambiado la Biblia, no se ha cambiado el contenido de la Biblia, pero sí hay grupos dentro del cristianismo que tienen creencias que no están en la Biblia, pero mira, la Biblia prohíbe eso. Entonces, cuando uno le muestra que la Biblia prohíbe lo que ellos también prohíben, que la Biblia está acorde con su creencia en esa parte, eso entonces tiende un puente y un lazo para alcanzar los musulmanes en una forma interesante. Además, muchos de los musulmanes, se asombran cuando no solo se le indica que la Biblia no ha sido cambiada, sino también cuando se le muestra que así como ellos no comen puerco para cuidar su salud, dentro del cristianismo hay un grupo, hay un movimiento que tampoco lo come. Y entonces de repente cuando ellos ven eso dicen, pero ustedes son musulmanes también, son musulmanes. Y entonces cuando ellos ven que no comemos puerco, cuando ellos ven que también cuidamos lo que tiene que ver con el estilo de vida, la indumentaria, la salud, que no participamos de fiestas mundanales, que no bebemos alcohol, que no participamos en baile. Cuando ellos ven todo eso, ¿saben lo que dicen los musulmanes? Pero ustedes son verdaderos musulmanes. Ustedes son los mejores musulmanes que conozco. Eso le han dicho a personas que han vivido en el vecindario,
creyentes, miembros del pueblo de Dios, del pueblo remanente, que han tenido la oportunidad de vivir cerca de un musulmán, que han sido sus vecinos, y finalmente muchos han sido ganados para el pueblo remanente de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Todo esto cuando ellos descubren que no todo es igual dentro del cristianismo, que sigue siendo la fuerza mayoritaria dentro de las religiones en el mundo, más de 2.800 millones, supera incluso todavía por mucho a la segunda fuerza, pero que no todos son iguales, que como mismo Cristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Así que el mismo Cristo lo presentó, no son todos los que están, ni están todos los que son. Y en esto vamos a estar entonces claramente tendiendo un puente con lo que es el mundo musulmán para alcanzar a los fieles entre ellos, para alcanzar a los que son de un sincero corazón. Y esto nos permitirá enseñarle otras verdades que son sumamente importantes de la palabra. Además, todo lo que tiene que ver con el cuidado de la salud, de la no adoración de ídolos, la oración, el ayuno, la devoción a Dios, eso de tener todos los días una lección para estudiar, la guía de estudio que nosotros usamos y todos los días la utilizamos, el tener un culto matutino, un culto vespertino, reunir a la familia, orar juntos, todo eso para ellos lo ven como la práctica de un verdadero musulmán, según las palabras que ellos expresarían cuando descubren que dentro del cristianismo existe una fuerza que definitivamente todavía conserva la pureza bíblica, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, que no ha despreciado, que no ha desechado nada de lo que aparece en la Escritura. Pero quiero en esta hora finalizar diciéndole algunas cosas antes de ver un testimonio de algunos musulmanes convertidos ahora al cristianismo, que son los siguientes. Para ellos la Biblia como tal tiene importancia y ellos tienen el nombre con el que se refieren a la Biblia, solo que por ver creencias diferentes a la Biblia dentro del mundo cristiano ellos creen que la ha sido cambiada, pero ya hemos dicho cómo mostrarles que no ha sido cambiado nada de la Biblia. Y para ellos el Antiguo Testamento, lo que los judíos le llaman la Torá, ellos le llaman Taurat. Taurat es la forma como los musulmanes le llaman al Antiguo Testamento. A los salmos, que lo ven como una parte particular, los salmos le llaman Zabur. Zabur, el nombre con el que conocen los salmos, y los evangelios y el Nuevo Testamento le llaman Injil. Es el nombre con el que los musulmanes le llaman. Así que todo esto, el hecho de que ellos puedan creer en esa práctica, creer en la revelación de la Biblia y el Nuevo Testamento, nos crea una posibilidad enorme, a diferencia quizás de lo que ocurriría con otras religiones mundiales, como podremos ver en algún otro momento. Déjenme decirle que actualmente Dios está usando medios extraordinarios, además de persona a persona para ganar musulmanes. Dios está haciendo una obra extraordinaria en medio incluso de esa ventana 1040, donde en muchos países se prohíbe la entrada del evangelio. Dios está haciendo cosas extraordinarias. Cientos y miles de musulmanes, a raíz de lo que vamos a ver ahora, se han estado convirtiendo al cristianismo, y producto de la prohibición que hay en algunos países, tienen congregaciones secretas, clandestinas, pero donde se está adorando a Dios. Se está adorando a Dios en una forma interesante, y el Señor está haciendo milagros en muchos de esos lugares donde no se permite la entrada de ni siquiera un misionero que le pueda llevar la verdad del evangelio. Tal vez muchos de ustedes escucharon la noticia de hace un año y tanto atrás, donde la noticia indicaba cómo miles de creyentes musulmanes, miles de creyentes musulmanes e hindúes en otros lugares estaban recibiendo sueños donde Jesús les hablaba. De hecho, el segundo nombre que más se menciona en el Corán es el nombre de Cristo, el nombre de Jesús, Isa al-Masih, que en musulmán es Jesús el Mesías. Isa al-Masih, Isa es Jesús en árabe. Para los musulmanes el nombre, y repito, es el segundo que más se menciona, y el hecho de que ya ellos tienen un concepto de Cristo ha servido como una base para este milagro que está ocurriendo y estas revelaciones mediante la cual el Señor ha estado atrayendo a muchos de ellos. Mediante algunos sueños el Señor les ha estado hablando y los ha estado dirigiendo su atención hacia la cruz, les muestra cómo el Señor murió por ellos y le ha dado entonces gran parte de la revelación de la verdad como ente de Dios. El 80% dice
que ha recibido la verdad de Cristo a través de un sueño, donde el mismo Señor le ha mostrado la verdad. Eso es sumamente importante. Además, quiero recordar también la experiencia de una joven árabe que en uno de esos pueblos que, aunque permiten la entrada del evangelio, pero tienen ciertas restricciones. Y aunque se predica la verdad, pero a la hora de un musulmán decidir hacerse cristiano, enfrenta la oposición abierta y a veces hasta cruel de la misma familia. Esa joven, allí en el mundo árabe, pues fue invitada por alguien a unas conferencias, unas campañas evangelísticas que estaban llevando a cabo miembros de nuestra iglesia en esa localidad, y entonces ella asistió. En su casa, cuando dieron la noticia que ella estaba asistiendo a un grupo cristiano, le dijeron, no sigas asistiendo, no vayan a lavarte el cerebro y te hagan parte de esa creencia, porque ya sabes que si abandonas el Islam te vamos a matar. Así le dijeron, especialmente su padre y sus dos hermanos. La madre de ella pues tenía una actitud mucho más tranquila, aunque no estaba de acuerdo con que ella fuera a esas reuniones. Al finalizar una semana de estudios, ella decidió bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y fue bautizada por la gracia de Dios, pero la noticia corrió más rápido que ella. Así que la noticia llegó a su casa, y los hermanos de esta muchacha, de esta joven, se reunieron con el padre y tomaron una determinación. En el camino fueron a recibirla y le dieron tal paliza que la dejaron tendida como muerta. La dejaron allí en las calles, en los caminos, pero vinieron personas de la comunidad, le echaron agua, le dieron primeros auxilios y ella logró finalmente levantarse, aunque todo golpeada como la habían dejado ellas, y ella al reincorporarse horas después siguió su marcha y su camino hacia su casa. Pero cuando avisaron en su casa que ella estaba llegando, que no había muerto sino que estaba llegando, el padre de ella, escuche, el padre de ella, para que mire la intolerancia que hay en gran parte de ese mundo, donde el evangelio de Cristo está haciendo una obra poderosa, pero hay intolerancia todavía y son desafíos, pero que el Señor lo puede salvar, como vamos a ver. El padre de esta joven salió a la puerta de la casa y salió y fue quien la recibió y le dijo, te advertimos, y le hizo 2 disparos, provocándole la muerte al instante. Si el testimonio de lo que ocurrió con esa joven se quedara allí, fuera una tragedia, aunque demuestre el valor de ella para aceptar la verdad. Pero no todo se quedó allí, amigos y hermanos, no todo se quedó allí. La madre de esa joven, que ahora había muerto en manos de la misma familia por la intolerancia religiosa, como parte de la intolerancia de este grupo, celosa su creencia en el Islam, la madre dijo, eso no se queda así. Ese hombre que le lavó el cerebro, refiriéndose al pastor que estaba dando las conferencias, va a tener que explicarme a mí cómo le lavó el cerebro a mi hija para que ella estuviera dispuesta a morir. Eso no se queda así. Y entonces ella fue donde el pastor y le dijo, mire, de mala manera le dijo, usted es responsable de la muerte de mi hija, eso Alá se lo va a reclamar, le decía ella, y usted tiene que explicarme cómo usted le embrujó para que ella creyera, por lo menos explíqueme eso. Y él le dijo, no, yo simplemente le enseñé la verdad y le explicó a ella la verdad. Y al entender ella la verdad, a la semana también fue bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando en la casa dieron la noticia, el esposo y los hijos de ella no hicieron lo mismo que con la hija, pero decidieron no hablarle durante un tiempo. Por esta decisión, la respetaron un poco más y ella estaba una cristiana ahora en la casa de quienes le habían dado muerte a esta joven. Pero no solo eso, el padre comisionó a los 2 hijos que fueran y espiaran a ese hombre, que no se atrevieran a entrar en la capilla en la carpa donde se estaba predicando, no fueran a lavarle el cerebro como le hicieron a su madre y a su hermana. Así que le dijo, mírenlo por la ventana y explíquenme qué es lo que él hace. ¿Cuáles son las magias, la brujería, según las creencias que él tenía, mediante la cual hipnotiza a la gente o le embruja? Díganme para poder denunciarlo ante las autoridades. Y entonces ellos fueron y comenzaron a escuchar por la ventana
y estaban esperando ver algo, algún conjuro, ver algún hechizo, pero no veían nada de eso, ni magia, solo una enseñanza, y ellos comenzaron a darle seguimiento. De hecho, era de manera gráfica también, con una proyección, estaban siguiendo los estudios, ya se intrigaron por saber lo que ocurriría el otro día. Al mes, los dos jóvenes entraron a la iglesia, no se quedaron afuera, y también fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acortándole la historia, 3 meses después, el padre, que ahora estaba solo como musulmán, como seguidor del Islam en esa casa, producto de ir acompañando a la esposa para tratar de librarla a ella, también aceptó el mensaje del Evangelio eterno y fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay que decir que la presencia de ellos, ex musulmanes, en esa congregación donde este pastor estaba realizando esa avanzada, esa campaña evangelística, tuvo un gran éxito, porque ahora los demás venían a ver qué era lo que ocurría ahí. Para que esta familia, que era tan celosa del Islam, que había dado muerte a una de sus hijas, todos ellos ahora eran cristianos. Ahora piensen lo siguiente, mi amigo y hermano: ¿qué sorpresa tendrán en la mañana de la resurrección? ¿Qué sorpresa tendrá esa joven que fue agolpeada por sus hermanos, asesinada por su padre, y toda la familia ahora convertida al cristianismo? Ella no sabe nada de lo que ocurrió después de su muerte, pero su muerte, la sangre que se derramó de ella, fue como semilla para el evangelio aún a su familia. Por eso dice la palabra en Apocalipsis 14:13: oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Como su muerte dio como resultado la salvación de toda su casa, en la resurrección será para ellos una sorpresa enorme, agradable, gloriosa, ver a su padre, a su madre y a sus hermanos junto a ella para siempre en la patria celestial. Hay grandes desafíos en el mundo musulmán, pero Dios está al control, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones antes de que Cristo venga. Si tienes la oportunidad en algún momento de vivir cerca de una familia musulmana, de tener como compañero de trabajo, de estudio a un musulmán, utiliza lo que has aprendido hoy para que en el nombre de Cristo logres atraerle a la verdad redentora del Señor y sea una persona que abrace el Evangelio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, como dice el apóstol Pablo en Romanos 13, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque hoy está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Que Dios te bendiga, mi amigo y hermana. Ahora elevemos nuestra oración al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre en esta hora. Gracias por el estudio de tu palabra. Gracias también por recibir cada petición que hemos mencionado. Oh Señor, cuántas personas padeciendo de diferentes quebrantos, cuántas epidemias, cuántas situaciones. Queremos, Señor, que tú visites a las personas que han sido mencionadas, los casos que han sido citados, que mires la fe de cada uno de tus hijos e hijas que invoca tu nombre en esta hora, todos los que se unen con nosotros en esta oración, Señor. Mira la fe y el ardor que en su corazón ponen a esta petición. Dale un toque sanador de acuerdo a tu voluntad. Danos un resto de día en victoria, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.